Tenemos el placer de volver a hablar con el psicólogo, escritor y ensayista, el señor Federico Bandajasi. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido Fuera de Serie. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Agustina? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Bien. Por suerte, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Buenas tardes, Federico. Baltasar te saluda. Gracias nuevamente por la entrevista. ¿Cómo estás, Baltasar? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Federico, decías en una entrevista que la política es la rama más apasionante de la psicología y que los procesos electorales nos ofrecen una posibilidad única para comprender cómo funciona el razonamiento de la sociedad por un lado y por el otro nos permiten ver la estructura anímica de los candidatos y la mecánica de las distintas alianzas. Se habló mucho en este tiempo del rol de Cristina en la próxima presidencia. Algunos analistas dicen que va a ser bastante irrelevante y que va a estar más que nada abocada a la salud de su hija, yendo y viniendo a Cuba, y que en realidad el gran aglutinador de esta coalición ganadora fue Alberto Fernández. Sin embargo, lo que vimos el domingo 27 sobre el escenario fue un Alberto más que nada con poco carisma de líder y un público que la vitoreaba a Cristina, no a él, digamos. ¿Qué sensaciones tenés al respecto? Mira, vos sabés que yo me defino fundamentalmente como un escritor y a veces la literatura nos permite ver por ahí los acontecimientos más en perspectiva y desde otra perspectiva, de otro lugar, ¿no? Los hechos empiezan a tener como una narrativa, como una lógica, qué sé yo, semejante a una novela, a un cuento. Es interesante examinarlo desde ese lugar. Efectivamente, mirá, yo creo que esta historia que desembocó en las elecciones generales, que pasó por las PASO, viene desde muy lejos. Yo fecharía el inicio de esta derrota en dos grandes hitos. En principio, en 2016, cuando el gobierno decide tomar como antagonista a Cristina. A ver, yo creo que lo que caracterizó al primer gobierno kirchnerista, también a los de Cristina, fue este afán de dividir a la sociedad en dos, así grandes trazos, de un lado está el uno, del otro lado los otros. Me parece que esa lógica que está, que tiene el cuño de Carl Schmitt, ¿no? El ideólogo de Hitler finalmente, es la que caracterizó al kirchnerismo. Uno suponía que con Macri en el gobierno, que Cambiemos, justamente iba a cambiar esa matriz. Que iba a terminar con esa lógica binaria y que iba a construir desde otro lugar. Entonces, me parece que el gran error del macrismo, sobre todo me refiero a Marcos Peña y a Durán Barba, fue poner en la mesa de mármol ese cadáver político, que ya era Cristina Kirchner, y igual que en el relato de Frankenstein, ¿no? de Mary Shelley, se le insufló respiración artificial, se la mantuvo artificialmente viva políticamente, ¿no? Por supuesto. Claro, ellos suponían que agitando este monstruo, la gente movida por el miedo iba a votar eternamente a Cambiemos, ¿no? Era también una forma de este planteo de Cristina eterna, ¿no? Esto que ella planteó, lo volvió a plantear el macrismo, pero con Cristina, digamos, en la mesa del laboratorio. Bueno, quienes hemos leído Frankenstein, la novela de Mary Shelley, sabemos cómo termina esa historia. El monstruo se levanta y finalmente termina con su creador, con su benefactor. Yo escribí varias sátiras que hablaban de esta situación y de cómo efectivamente esto iba a terminar como terminó. Yo esto lo hablé personalmente en su momento con Durán Barba y le dije que esto me parecía una estrategia suicida. Y mucho más si vos no tenés una economía sólida, si vos tenés una crisis económica grande, si vos tenés una crisis de empleo, si vos tenés una base social tan complicada como la que tuvo el macrismo, me parece que no era ni siquiera el mejor escenario para pensar en esa estrategia. Entonces, creo que ese fue el gran error. Y después hubo una especie de, ¿cómo decirlo?, de alucinación, de falla de la percepción, en 2017 cuando fueron las elecciones de medio término, que ahí recordemos que Esteban Bullrich, que era una persona muy poco conocida, con muy poco carisma, le ganó a Cristina Kirchner. Y me parece que eso generó la ilusión de que esta táctica estaba funcionando bien. Me parece que Macri nunca entendió que él no ganó
gracias a Marcos Peña y a Durán Barba, sino a pesar de ellos. Y lo que se vio en estas elecciones fue exactamente esto. Entonces, ahora, ya eso que en el pasado, dimos vuelta la página y estamos en otro escenario, estamos con otra pantalla, estamos casi, diría yo, en la dimensión desconocida. Yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, es muy difícil aventurarlo. Uno podría sostener que hay tensiones dentro de la alianza que ganó las elecciones, por supuesto, entre Cristina y Alberto, que ciertamente Alberto tuvo conceptos muy duros para con los gobiernos de Cristina y para con Cristina en particular. Y bueno, de a poco vamos conociéndolo a Alberto. Vimos algunas cosas que a mí por lo menos como señal me preocuparon. Esta tontería que dijo sobre los dibujitos animados es mucho más preocupante de lo que parece, realmente mucho más preocupante, porque no solamente describe un sistema de pensamiento viejísimo, acuñado allá por los 60, 70, sino que eso también lo que esconde es cierta tendencia a la censura, ¿no? Inmediatamente, porque ¿qué expresó ahí Alberto con el tema de los dibujitos animados? Esta crítica tan cercana a la censura, ¿no? Porque primero viene la crítica y el movimiento posterior es la censura. Entonces, si uno ve lo que está pasando en el continente, si uno ve la matriz venezolana, bueno, entonces de verdad que da para preocuparse. Pero bueno, tampoco se puede hacer futurología y tampoco yo quiero hacer críticas antes de que el gobierno haya asumido y empiece a rodar y empezamos a ver qué tienen en la cabeza. Esto es el peronismo, creo que el peronismo es impredecible, el peronismo puede ser nacional y popular, puede ser ultraliberal como fue con Menem, es decir, no sabemos lo que va a hacer, y de verdad todavía no hay ninguna señal clara de que piensen hacer una vez que asuman. ¿Y qué te dijo Durán Barba cuando le dijiste que estaba una especie de reviviendo al monstruo? ¿Qué te respondió? Él me contestó con una especie de humorada cínica, cuando yo le comenté que me parecía suicida esta idea de mantener a Cristina viva para siempre, Cristina eterna. Me dijo algo así como, bueno, a mí me encantaría que el rival fuera Filmus, ¿no? Que sabemos que ha perdido todas las elecciones, pero lamentablemente es Cristina. Entonces yo le recordé un libro que yo además recomiendo muy fervientemente, que se llama La construcción del enemigo, que es un libro de Umberto Eco, que le explica exactamente cómo quien decide quién es el adversario político es siempre el gobierno el que invita a subir al ring, es el gobierno quien, digamos, acepta o no acepta los desafíos. Entonces, no hay otra manera de construir la oposición que no sea desde el gobierno. Pero bueno, él estaba como muy convencido de esta estrategia. Durán Barba, que por otra parte viene de coronar una serie de derrotas. Vos sabés que Durán Barba es muy amigo y fue el asesor de Paco Moncayo, que fue el jefe de gobierno de la ciudad de Quito, que en su momento ganó por el 70% de los votos, y también todos pensaban que se debía al talento de Durán Barba. Y en las últimas elecciones se volvió a presentar y creo que no llegó ni al 17%. Esto fue a principios de 2019. Entonces, lo que está demostrando esta carrera de Durán Barba es que los candidatos que él maneja no ganaron, digamos, gracias a él, sino más bien a pesar de él. Federico, te quiero preguntar, con mayor foco en la provincia de Buenos Aires, ¿Cristina puede gravitar y condicionar la gobernabilidad de Alberto? Porque digo, o finalmente en nuestro sistema que es hiperpresidencialista, el que gana manda. Bueno, también hay antecedentes en la historia argentina que uno puede ver que efectivamente existieron los presidentes títere, recordemos a Cámpora. Por supuesto, Alberto no es Cámpora y seguramente Cristina no es Perón. Ahora, ese reflejo, esa mecánica está presente en el peronismo. Después es inolvidable cuando asume Isabel después de la muerte de Perón,
cómo ella era una suerte ya directa, ligeramente ventrílocuo de López Rega. Yo no sé si te acordás de esas imágenes donde está Isabel haciendo de cuenta que hablaba, en realidad estaba moviendo la boca, sí. Pero quien le dictaba la letra era López Rega. Sí, sí. Bueno, y esos dos periodos en los que gobernaron estos presidentes títere fueron de los más sangrientos de la historia argentina. Recordemos que fue el ascenso de Montoneros junto con Cámpora, la liberación de los presos políticos, y el ascenso de la AAA con López Rega. Entonces, vos tenés esa tensión latente en el peronismo, entre los extremos, entre el extremo derecho, el peronismo, y la extrema izquierda, que se va repitiendo con matices, pero esa, digamos, el peronismo siempre se debate entre la unidad y la guerra. Siempre las unidades son medio forzadas y las guerras son despiadadas, ¿no? Ahora, uno esperaría que esto se morigere en el futuro, pero esa tensión existe. ¿Qué forma va a tener esa tensión? La verdad es que no lo sé. Es cierto que Cristina está anímicamente muy limitada por el cuadro de Florencia. Ella de hecho ahora está en Cuba. Tampoco queda muy claro cuál es la relación de ella con Cuba, si es únicamente la internación de la hija o, digamos, hay otras conversaciones de otra índole. Es muy difícil saberlo. Pero bueno, también Cristina demostró ser una mujer que frente a la adversidad, lejos de retroceder, avanza, ¿no? Cuando murió Néstor Kirchner, yo creo que ahí tuvimos a la Cristina auténtica, que es la más belicosa, la más autoritaria, de modo que, otra vez, es muy difícil saber qué papel va a ocupar Cristina y por supuesto su guardia pretoriana, que es la Cámpora. Empezamos a ver también algunas pequeñas tensiones, algunos pequeños combates por los lugares en las listas, aún después de las elecciones. De modo que bueno, esto va a estar presente. Lamentablemente, de esta conflagración entre los peronistas, las únicas víctimas siempre son el resto del pueblo, ¿no? La verdad es que los peronistas salen, por lo menos de estas peleas internas, más bien ilesos, y los que salimos lastimados somos todos los demás. Recién decías que el peronismo se bate siempre entre la unidad y la guerra y que siempre terminan saliendo ilesos. Desde la perspectiva social yo pensaba un poco, ¿qué análisis se puede hacer respecto de la figura de Sergio Massa? Porque tiene como cautivo un 20% del electorado, independientemente de si se enfrenta o se junta con unos o con otros, o si esa avenida del medio se tuerce para un lado o para el otro. ¿Cómo ves este fenómeno desde lo social? Porque me da la sensación como que la gente, no sé si es que no lo quiere ver, pero tampoco castiga esto de un día estoy con uno y otro día estoy con otro. Sí, es cierto. Es cierto. A ver, me parece que un análisis posible es de que cuando el peronismo se une, gana, aunque esta unidad sea forzada. Después, el papel de Sergio Massa, la verdad que yo no lo tengo tan claro. Esto de que se llevó el 20% de los votos. No lo sé, no sé si es automático. Es una lectura muy difícil de comprobar también. Me parece que acá intervinieron varios hechos. Es cierto, digamos, que el peronismo al ir unido, tampoco estaba completamente unido, porque el compañero de fórmula de Macri era Pichetto, sí, sí. Decir, el tipo del corazón del peronismo. Entonces, yo no me atrevería a decir que el peronismo fue completamente unido. Al contrario, estaba en la fórmula presidencial, incluso había uno de los peronistas más encumbrados y más destacados. Es muy difícil tratar de hacer una lectura y una distribución de quién se llevó los votos, si fue Massa, si fue Cristina, qué votos son de Cristina, qué votos son de Massa, qué votos son de Alberto. De verdad que es muy difícil tratar de establecer eso. Lo que yo creo que en el fondo hubo, y lo que pesó y lo que gravitó, fue la crisis económica. Yo creo que hubo un doble movimiento. Por una parte, en las PASO, el electorado castigó la situación social. Yo, mira, cuando arrancó 2019 y vi que en marzo inauguraban el año con aumentos de tarifa, con aumentos de combustible, que en abril, lejos de
digamos, tratar de suavizar un poco el impacto de la crisis, seguían ajustando. Yo ahí dije, acá no hay chance, no hay chance porque la gente, esto se sabe, vota con sus necesidades, ¿no? A veces es suena medio liviano decir vota con el bolsillo como si esto fuera una frivolidad. No, y es lógico, digamos, la gente no le gusta atravesar desiertos, como esta figura que suele usar Elisa Carrió, ¿no? Entonces me parece que lo que gravitó muchísimo fue efectivamente la gran crisis económica. Yo estoy, bueno, y fíjate, prueba de esto es que ¿qué pasó? En las generales, que la economía se agravó muchísimo. Bueno, la gente vio también por qué se agravó la economía, porque es la amenaza, digamos, de un peronismo contrario al mercado. A ver, este susto que se pegaron los mercados, que hizo que el dólar subiera de la forma que subió, que los precios subieran de la forma que subió, bueno, eran formas de protegerse frente a lo que puede pasar con un gobierno peronista. Y esto también lo dio la gente también se asustó. Entonces me parece que se recortó esa brecha, y uno podría decir incluso que ciertas confesiones de Alberto Fernández también funcionaron en este sentido. Yo creo que la frase que terminó de achicar la brecha fue aquella cuando Alberto Fernández dijo: yo soy lo mismo que Cristina. Ahí la gente se asustó. Pero bueno, también esto es un freno, quiero decir, no es lo mismo que asuma un gobierno con 15, 17, 20 puntos de diferencia que con 7. Entonces me parece que ese freno de mano está ahí muy fácil de accionar, y saben que no pueden hacer cualquier cosa ni pueden ir por todo como le gustaría a Cristina. Apelando a tu mirada de analista, te pregunto, ¿por qué la política termina siendo siempre parte del problema y casi nunca parte de la solución que logre sacar al país de este largo declive? Bueno, esa es la gran pregunta. Mira, yo cuando lo escuchaba hablar a Alberto Fernández con el tema de los dibujitos animados, yo te confieso que algunas fichitas apostaba a la formación intelectual de Alberto Fernández. Demostró tener un pensamiento muy viejo, realmente muy viejo, porque quiero decir, esta cabeza que muestra este cuño de los años 60 y 70, en lo económico es tremendo. Vos pensás que este es un mundo completamente diferente al de los años 40 y 50 del ascenso del peronismo, donde el trabajo es otra cosa, donde se está automatizando. A mí no me parece saludable para una persona estar 12 horas en una casilla de peaje, dando ticket y recibiendo cambio. Me parece que eso literalmente no es vida. Me parece que no es justo, que eso es la alienación más absoluta. Por ejemplo, ¿no? Me parece que hay una cantidad de trabajos que lo podrían hacer las máquinas, y dejar que las personas hagan una vida más digna, por decirlo de alguna forma. Entonces, poner el ancla en los años 40-50 y volver a esas estructuras económicas propias de la posguerra, de la segunda posguerra, me parece realmente otra vez condenarse al fracaso. Pero la gran pregunta es por qué tenemos los dirigentes que tenemos. De verdad que yo creo que están muy por detrás de la sociedad, muy por detrás. Y en esto lo pongo a todos. Me parece que esto también le toca a Cambiemos. Creo que tiene una dirigencia muy pobre intelectualmente, muy pobre y muy arriesgada. Porque esto que ha hecho Durán Barba, esto que ha hecho Peña, digamos, jugó a la ruleta rusa con el pueblo argentino. Entonces me parece que esta combinación es letal, ¿no? La falta de formación política y la audacia. Me parece que esto fue el gran problema de Cambiemos. Ahora, yo digo, me parece realmente que la democracia es lo más parecido a la perfección, por lo menos en la forma en que el pueblo elige a sus representantes en elecciones. Me parece que las PASO primero mostraron el desequilibrio, y las elecciones generales mostraron que la gente va hacia el fiel de la balanza. Pero hay un problema anterior, que es cómo y de dónde surgen los representantes. Entonces, cuando vos ves que vienen del fútbol, actividades que están ligadas a negocios muy espurios, cuando vos ves que vienen de la obra pública, cuando vos ves que vienen, como el caso de Alberto Fernández, de ese riñón de la corporación, esa maquinaria oscura
que muy pocos saben cómo se maneja. En ese sentido, Alberto Fernández conoce perfectamente bien ese tablero de mandos oscuro que muy pocos conocen. Yo creo que Macri no lo conocía. Te das cuenta que los representantes de la sociedad son realmente muy, muy pobres. Mira, a mí, insisto, me gusta comparar la realidad con la literatura, con las producciones artísticas. Hubo una serie muy interesante que es Narcos, sobre todo Narcos México, que te muestra exactamente la relación que tienen los políticos con estos negocios oscuros, ¿no? Cómo la política es finalmente el más oscuro de todos los negocios. Entonces, claro, por más perfecto que sea el sistema de elección de autoridades, hay un problema anterior que es cómo llegan a representarnos personajes, digo, tan poco. Mira, yo no sé si vieron ustedes en Narcos México, hay un personajito gris, oscuro, que está en las segundas líneas, uno de bigotitos muy parecido a Fernández, por cierto, que es el que articula los negocios de los narcos con la política. Y me parece, digo, no necesariamente tienen que ser narcos, que también los hay, pero me parece que los negocios espurios los manejan justamente estas segundas líneas como ese lugar del que proviene Alberto Fernández. Entonces me parece que hasta que no tengamos un sistema, un criterio de elección de las personas que nos representan antes de las elecciones generales, ese es el gran problema. Yo creo que ese es el gran problema de la Argentina, digamos, de dónde salen nuestros dirigentes. Quizás una buena pregunta sería cómo formar dirigentes para el futuro, ¿no? Es que también eso es complicado, porque, a ver, por donde la mires es difícil, porque tampoco uno puede, generar una supuesta aristocracia y que haya una formación para políticos, digamos, que también es un criterio que quedó en el pasado. Me parece que estas son cosas que son muy difíciles, muy difíciles de establecer, pero, a ver, la Argentina tiene un problema de base que data de la época de la independencia. Todavía nos saldamos una vieja discusión. Vos pensás que allá por 1816, después de la declaración de la independencia, bueno, sabíamos que éramos independientes, pero no sabíamos qué tipo de gobierno queríamos, qué tipo de representación queríamos. Y era muy amplio el abanico. Vos tenías a San Martín, por ejemplo, que planteaba reponer a la monarquía incaica. Poner un gobernante incaico, que claro, en ese contexto de aquella época tenía sentido. Vos pensás que la mayor parte de la población de América Latina era descendiente de los pueblos originarios. Esto se está viendo hoy en Bolivia y en muchas de estas revueltas que se ven en Ecuador, es ese viejo conflicto. Y después tenías otra, digamos, otra dirigencia, por ejemplo Belgrano, Rivadavia, que proponían traer un monarca de Europa, hacer una monarquía institucional, pero vos fíjate la amplitud del abanico, desde reponer una monarquía incaica hasta traer un gobernante europeo. En el medio casi que no había lugar para la república. Entonces yo creo que los argentinos no alcanzamos ni siquiera ese piso cero de decir, bueno, ¿qué país queremos? En Europa, en Estados Unidos está clarísimo que son repúblicas, incluso en aquellos estados monárquicos, ¿no? Funcionan como repúblicas. Entonces, en eso están de acuerdo todos. Vos podés tener demócratas, republicanos en Estados Unidos, podés tener conservadores o laboristas en Inglaterra, pero ya se sabe, digamos, que el sistema de gobierno es la democracia y es el sistema republicano. Vos acá tenés, digamos, un sector de la población que quiere un país republicano con instituciones fuertes, y tenés otro sector que ahora, digamos, parte de ese sector es el que va a asumir en el gobierno, que no cree en la república, que no cree en las instituciones, que no cree en la democracia, no cree. Entonces es muy difícil tratar de hacer un país cuando todavía ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué tipo de país queremos. Gracias, Federico, un placer de verdad como siempre. Bueno, un saludo grande y un abrazo a la audiencia. Gracias. Igualmente, te esperamos por San Nicolás cuando quieras venir. Gracias, muy amable. Hablamos con el psicólogo, escritor y ensayista, el señor Federico Andajasi, que la verdad es que hay poco para agregar, ¿no? Este cierre desde la época de la independencia, que no hemos decidido qué tipo de país queremos. Sí.
y que hay gente que no quiere esta democracia, que la mayoría desea. Y sobre todo que me quedé pensando en eso que dijo, que la clase política, la clase dirigente no está a la altura de la sociedad argentina, ¿no? Que está por debajo. Sí, lo dijo todo Federico. Yo discrepo en un sentido, desde el punto de vista que creo que muchas veces los dirigentes que tenemos son en buena parte el reflejo de la sociedad que somos, salvando las enormes distancias, por supuesto, pero son los emergentes de la sociedad civil, me parece, no vienen de Júpiter. Ahora, mucha gente considera, y con toda la libertad que le merece, que en definitiva la política es para los políticos y bueno, y ellos deben ocuparse de la cosa pública, y muchas veces por pensar eso nos pasan las cosas que nos pasan. Yo creo que fortalecer la democracia, nuestro civismo, hace que tengamos una sociedad desarrollada, moderna. Creo que hay que discernir el concepto de democracia con el de república, porque somos una democracia constituida, pero siempre hemos tenido falencias en cuanto a nuestro manejo institucional, en cuanto a la plena división de los poderes, en cuanto a la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia, gran actor clave en nuestra vida como país. Entonces, a mí me parece que, y apelando a la pregunta que le hiciste, Andajasi, de cómo formar los dirigentes del futuro, bueno, yo creo que en parte ahí está la clave de la renovación, de oxigenar un sistema que hace agua por todos lados y que es la única esperanza posible como para poder tener un futuro como país. Sí, me parece que es una pregunta muy compleja, sí, la que le dice que no tiene una única respuesta, por supuesto. Claro. Vos decías también recién de que hay mucha gente que dice que la política es solo para los políticos y no se mete, pero también pensándolo, tuvimos el supuesto mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años, que era gente que no venía de la política, y fue una lucha de egos hasta el final, cual selección argentina, en donde nos quedamos sin la copa y sin el campeonato. Entonces, no sé, es como que quizás esta pregunta hubiera tenido una respuesta 4 años atrás, hoy te puedo dar otra, de que me parece todavía hoy, 4 años después, más difícil todavía crear esa casta política capaz de gobernarnos realmente y de sacarnos, de transformar la Argentina. No, por supuesto que es un desafío con una enorme complejidad. Lo que me parece a mí que los dirigentes del futuro tienen que necesariamente ser hombres de Estado. Y hombres de Estado no es solo gente que outsider que no viniendo de la política tengan una buena gestión en la vida empresaria, porque en definitiva, a ver, las cuentas tienen que cerrar y eso nadie lo duda. Uno de los grandes dramas de nuestro país es caer permanentemente en el déficit. Nuestra historia habla de eso, pero cuando hablo de hombres de Estado, creo que tienen que tener una conjunción, que por supuesto que se tienen que formar, que es el gran desafío y que hay un montón de gente interesante que por ahí está gestionando provincias, algunas intendencias y demás, y que hoy no se las ve, y que pueda tener esa confluencia entre saber gestionar y tener una visión estratégica del país más allá de la próxima elección. Permanentemente en la Argentina tenemos dirigentes que lo que están pensando es en el día de mañana, donde lo urgente antecede a lo importante, donde no hay una visión estratégica ni del país ni del tiempo que viene. Ni a largo plazo, como ni a siempre largo plazo, decimos. Por supuesto. Desde ya hay que hacer una profunda reforma política. Mira, una de las cosas buenas que entre comillas tenía el periodo en la era de Alfonsín, cuando los mandatos duraban 6 años, no parece menor, pero incluso era sabia la Constitución, que tampoco estaba habilitada la posibilidad de la reelección, le daba la posibilidad a un presidente de poder llevar a cabo su plan de gobierno en el marco del periodo que le correspondía y no con las elecciones permanentes, porque este es el drama de las, digamos, de este tipo de democracias participativas en la cual yo rescato el valor importante de la democracia, pero no de dirigentes, sobre todo de los populistas, donde viven en campaña permanente. Fíjate lo que pasa, o lo que está pasando en Latinoamérica, con foco en Venezuela, en Bolivia, y bueno, son reflejos. Qué difícil esta Argentina siempre.